Buenas tardes. Ante todo, quiero aclarar que mi campo de estudios es la literatura argentina, y muchas gracias por haberme dado oportunidad de participar en este encuentro de especialistas lectores. Este trabajo tiene que ver con un proyecto de investigación que fue subsidiado por la Secretaría de Políticas Universitarias a raíz de una convocatoria titulada Malvinas en la Universidad. El proyecto se ejecutó teóricamente durante el año 2015, era un año, pero nuestro ofrecimiento de relevar todo lo que en la literatura argentina se ha escrito sobre Malvinas resultó ser mucho más ambicioso, de manera que todavía, aunque sin el subsidio, seguimos investigando y produciendo al respecto, porque empezamos con 20 títulos y tenemos ya 500 entre cuentos, poemas, no libros. Aclaro también que el proyecto se limita a lo literario, es decir, el concepto de ficción. De todas maneras, en esta oportunidad me voy a referir a textos memorialísticos que no tienen que ver. Bueno, la cuestión teórica, lo primero, es diferenciar esas posibilidades genéricas, eso que llamamos literatura, distintas operaciones formadoras de mundo. Omito aquí los fundamentos teóricos. Se puede ver la obra de Lubomir Dolezal o de Meryl O'Ryan, pero en realidad creo que no es importante, porque las categorías que voy a utilizar son conocidas por todos. En primer lugar, los denominados géneros del yo, que incluyen el diario, la carta o la memoria autobiográfica, luego las novelas históricas y luego otras modalidades narrativas que van desde el realismo mágico a lo fantástico, o la novela en clave policial, de aventuras o sentimental. De todo esto hay escrito sobre Malvinas y voy a tratar de ir mostrando algunos ejemplos. Bueno, ¿de qué manera pueden colaborar al conocimiento de la historia estos textos? En principio, como lo ponen de manifiesto los distintos métodos utilizados en la investigación histórica, como la historia oral, permiten conocer la vivencia del acontecimiento desde otros ángulos, el íntimo y privado fundamentalmente, o componer un friso sobre el cual emerge la verdad de los hechos, en la medida en que ésta, sea susceptible de conocimiento. Y entrando ya en tema, tenemos que partir de un diario, el de María Sáenz de Bernet, la esposa del gobernador de las Islas Malvinas, que durante los breves meses en que residió más tiempo, pero al principio de su estadía compuso este diario de 1829. Comienzo con este porque es uno de esos géneros que están un poco a caballo entre la historia y la ficción, entre lo privado y lo público, pero nos permite conocer, es el primer texto fundacional en esta aproximación a Malvinas y nos permite conocer, es muy breve, comienza el 15 de julio de 1829 y concluye el 22 de diciembre. Y de este texto se ha dicho: sin pretender hacer un trabajo histórico, dejó testimonio de todos los acontecimientos que más le impresionaron, a veces con humor, a reír,
a veces se expresa con angustia muy femenina. Mariquita Sáenz, como la llamaban tradicionalmente, en familia, pese al clima, al ambiente inhóspito y salvaje de las islas, ya que continuamente hace referencia al tiempo nublado y al viento fuerte, fue capaz de crear en Malvinas un verdadero hogar, un lugar de reunión y foco de cultura para todos los habitantes de la isla Soledad, permitiéndoles afrontar y superar las dificultades y poner en marcha una pujante economía. El diario de 1829, sin desmentir las características propias de esta forma textual, es decir, el orden cronológico, la utilización de la primera persona verbal por parte de un enunciador que se erige también en único destinatario del escrito, el empleo de un lenguaje cotidiano y coloquial, se convierte en documento de gran valor histórico, además de aportarnos la inmediatez de la vivencia, el detalle nimio pero trascendente, visto desde una sensibilidad femenina. Vemos asimismo cómo el territorio malvinense va adentrándose cada vez más en el corazón de la autora, territorio conquistado desde entonces para siempre para la literatura argentina. Cómo pareció Mariquita, la expatriación, digamos, el retorno a la tierra, a su casa en Buenos Aires, muestra cómo en esos pocos meses llegó a apropiarse efectivamente del territorio. De hecho, su hija, nacida en territorio malvinense, se llama Malvina. Bien, y es un nombre que luego la familia ha conservado bastante, la familia Bernet. Aquí nos encontramos con otra posibilidad de estos géneros del yo, que son las memorias. Testimonios de veteranos compilados por Susana Santoni con el siguiente recorte: veteranos de Malvinas residentes en el departamento de Tupungato, en la provincia de Mendoza. Este volumen, de todas maneras, transpone en clave literaria las conversaciones de la recopiladora con un grupo de excombatientes que residen en la zona y que corresponden a las distintos orígenes, que han sido bien oficiales, suboficiales, que han estado en la aeronáutica o en otras armas, en fin. El trabajo consistió, tal como los métodos de recolección oral, en una serie de entrevistas, luego la escritura de una serie de cuentos, le llama la autora, yo más bien diría relatos, en los que, si bien les da un esquema común, comenzando desde el nacimiento de la vocación de cada uno de los relevados o entrevistados, y otras estrategias que hacen a la literaturización de lo escrito, en fin, conservan la autenticidad de la vivencia junto a las peculiaridades lingüísticas de cada uno de los informantes. Bien, podemos conocer así hechos que quizás no han sido relevados por otras fuentes, como por ejemplo el ingenio con el que lograron traer una bandera para que no cayera en poder de los ingleses, descosiéndola y cosiéndola en otro lado como para que pudiera conservarse, la vida cotidiana, cosas que sí todos conocemos acerca de las penurias vividas, pero también de una serie de virtudes y de valores puestos en evidencia por estos veteranos. Bien, empecé con el diario de 1829 porque es la semilla de la cual han germinado una serie de novelas históricas. Me refiero aquí concretamente a tres: María de las Islas, de Estela Sáenz de Méndez; Malvinas, la ilusión y la pérdida, y Nostalgias de Malvinas, de Silvia Plager y Elsa Fraga Vidal. Son estos tres libros que ustedes ven aquí. En ellas, desde los títulos, ya los títulos digo, son significativos. María de las Islas da cuenta de esa pertenencia, como si las islas ya se hubieran apropiado del personaje histórico que es María Sáenz de Bernet. En las otras dos se pone de relieve los sentimientos de pérdida y de nostalgia que generó el tener que retornar
a la tierra argentina. Son novelas históricas, es decir, toman el texto base, pero proceden también con una serie de estrategias de literaturización que podríamos en general clasificar como amplificatio respecto del texto base. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que es una escueta mención en el diario de María Sáenz de Bernet, estas novelas lo amplían, lo desarrollan, concretamente los sentimientos de la protagonista o las descripciones que son mucho más extensas, pero en ningún momento se escapan de esa fidelidad al sentimiento que trasunta el escrito testimonial, que sirve de hipotexto, y su intención primordial, teñir de sensibilidad del paisaje, hacer entrañable el territorio desde el concepto de hogar, lugar donde han nacido los hijos y están aún presentes los muertos queridos, y no solo como patria, una noción más amplia, escenario de luchas que la cargan de un sentido épico, lo que correspondería en cierto modo a la visión masculina. También da pie la María Bernet histórica, a María Sáenz de Bernet histórica, a que el tema Malvinas se trate en otras claves literarias, como puede ser, por ejemplo, la ficción sentimental. Encontramos aquí Mensaje de amor de Susana Bisset, que es una novela compuesta al modo de las novelas románticas o novelas rosas, con esa serie de estrategias que tienen que ver con con la importancia de los sentimientos, los ambientes convencionales en el que se van a narrar las vicisitudes de dos enamorados cuyo amor triunfa frente a la adversidad. Y en este caso, al revés de las novelas propiamente históricas, es mucho mayor la proporción de personajes imaginarios sobre los reales. Ahora bien, entre los personajes reales aparece fugazmente María Sáenz de Bernet, que de alguna manera transmite estos sentimientos de amor a la protagonista de la novela de Bisset, y uno que es más discutido quizás desde el punto de vista historiográfico, que es El gaucho Rivera. Esto lo voy a pasar un poco más rápidamente. Es un libro que a mí me llamó muchísimo la atención, que es el relato de una estadía en las Islas Malvinas y de los extraños sucesos que ocurrieron en ella, que aparece como de autor anónimo y editado por la editorial Sud-Pol. Este texto se construye a partir de un recurso literario que es el del manuscrito hallado, el mismo que emplea Cervantes, por ejemplo, en El Quijote y muchas otras obras literarias, Adán Buenos Aires, en fin. Pero realmente a mí me genera la duda de si el editor no es también el autor. De todas maneras, está presentado como un relato testimonial que va a derivar hacia una novela en clave policial, porque lo que se investiga tiene que ver con un asesinato, y va a participar también de otras modalidades como la crónica, la biografía, y nos va a permitir también un acercamiento a la geografía de las Malvinas en primer lugar, pero también va a crear una trama sumamente interesante. Está ambientado el relato en un periodo posterior a la breve gobernación de Luis Bernet, pero no está hablado de él, y nos permiten reconstruir la historia de las islas en estos primeros tiempos, ya que se trata de un cronista sumamente minucioso, o supuesto cronista sumamente minucioso en sus descripciones tanto del paisaje como de la flora, de la fauna, y a la huella que la gobernación de Bernet dejó en los pobladores. Banderas en los balcones, de Daniel Ares, es una novela, de esto no cabe duda. Sin embargo, el hecho de que el autor sea periodista y la forma en que el narrador en primera persona se muestra a sí mismo como un corresponsal de guerra nos remite muy probablemente a la propia experiencia del escritor. Según anuncia la contratapa, es la clásica novela bélica contada por un corresponsal heroico, solo que aquí el corresponsal no es heroico sino todo lo contrario, es decir, un antihéroe. Pero es más que una crónica ficticia de un momento decisivo de la historia argentina. Novela en clave en la que muchos de los nombres de personajes ficticios esconden y revelan, a quien sepa ver, protagonistas reales de la época,
tal como ocurre con los relacionados con el mundillo periodístico. Y muy probablemente, ¿qué hacemos? Bárbaro. Y muy probablemente, bueno, estos personajes en clave tienen que ver con el mundillo periodístico de la época, pero también con los nombres de militares, tanto de altas jerarquías como... Bien, pues ya lo había dicho. El texto discurre en dos grandes líneas: la guerra, un dato inapelable de la realidad, con una presencia ominosa pero siempre elusiva, ya que el narrador protagonista, en rigor, nunca logra llegar al frente de batalla. La otra línea argumental es precisamente el desarrollo de la tarea periodística en ese momento tan particular de la historia argentina. La novela es, pues, más que una crónica de sucesos guerreros, la pintura despiadada de una estadía casi sin sentido, porque es poquísima la información a la que logra acceder la prensa, que se debate entre borracheras, cabarets, burdeles y militares hostiles, la realidad, y la fantasmagórica existencia de un escenario bélico que no se ve, un enemigo invisible, pero que hostiga con sus vuelos rasantes, los simulacros de evacuación, el toque de queda, la incertidumbre, el dolor de las escasas noticias que logran traspasar la barrera del silencio impuesta por los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Es, en resumen, una verdadera épica del fracaso, construida con muchos de los recursos de este género literario, pero parodiados. El denominado epíteto épico, que sintetiza las características del personaje, las mayúsculas majestáticas. De ese modo, toda la terrible realidad de la guerra es presentada casi como una contienda deportiva, denotando la casi frívola euforia en que muchos incurrieron durante la guerra del Atlántico Sur. Hasta ahí es esperable, digamos, el tratamiento del tema Malvinas. Sin embargo, en los textos que vamos a ver ahora, ya cambiamos totalmente el foco de lo realista a lo fantástico en sus distintas modalidades. El primero que voy a considerar es La construcción, metales radioactivos en el Atlántico Sur, de Carlos Godoy, que se construye como un relato de anticipación. Según los paratextos, ya estamos con los 5 minutos, faltan 5. Bien, según los paratextos, tapa y contratapa es una novela, y seguramente lo es en cuanto crea un mundo completo con su cosmogénesis, sus profecías del fin y su apocalipsis. Pero en todo caso es una novela muy particular, con una estructura compositiva por adición de una serie de microrelatos o esbozos narrativos, y bueno, muy libremente combinados, debía decir allí, y una voluntaria desrealización que el narrador imprime a su relato como fruto de una mentalidad cuasi mágica que ni siquiera, bueno, esto tiene un montón de errores, está mal copiado. Vamos a otra novela donde sí encontramos el relato fantástico como tal, que es Trasfondo, de Patricia Rato. Esta novela tiene que ver con la reconstrucción de la vida cotidiana en un submarino, en este caso el Ara San Luis, durante la Guerra de Malvinas. Sin embargo, y como ocurre en los relatos fantásticos, hacia el final hay un dato, una clave, que quiebra lo que sería esa supuesta realidad y nos reenvía al comienzo del texto para leerlo en una clave totalmente diferente. En ese sentido, Trasfondo podría interpretarse como Trasmundo o Ultratumba. Por si la quieren leer, no les cuento el final, simplemente les digo eso. Bien, como conclusiones, de la literatura argentina sobre Malvinas es un sistema que comporta constantes y variables en el cual se dan grados distintos de ficcionalización del referente. Aquí, bueno, hay una síntesis de lo que medianamente traté de desarrollar en cada una de las novelas a las que me referí, y quiero llegar a esto. Con variedad de ópticas y de intenciones dentro de diversas modalidades narrativas, todos y cada uno de estos textos contribuye a su modo a preservar la memoria e integrar a la conciencia colectiva argentina las Islas Malvinas como un todo, un mundo con su historia, su geografía y sus personajes reales, pero también dotado de una dimensión en cierto modo mágica, comarca real y a la vez inventada por nuestros escritores. Bien, ahí terminamos en una rápido panel.